Hola gente, ¿cómo andan? Muy pero muy buenos días o muy buenas noches. Bienvenidos a otro video de Marcos León X2. León X2, el canal secundario de YouTube. Bueno gente, bienvenidos al reglamento técnico del TC regional. Seguimos con la categoría. Esta vez nos toca la clase GTB con su reglamento técnico de la categoría TC regional. Sin más que decir, comencemos. TC regional, reglamento técnico, clase GTB. Empecemos. Número 1. Vigencia. El presente reglamento tendrá vigencia desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Número 2. Disposiciones generales. La interpretación del presente reglamento debe hacerse de forma absolutamente restrictiva, es decir, que solamente se permiten las modificaciones autorizadas. De la misma forma, las libertades están restringidas únicamente al elemento liberado. Las dudas originadas en el presente reglamento deberá ser consultada por el escritorio a la Federación Metropolitana, única autoridad de interpretación y aplicación del presente reglamento, obteniendo respuesta por el mismo medio. Ningún elemento original del vehículo podrá cumplir una función distinta de la específicamente prevista por el fabricante o de la función prevista por el presente reglamento en caso de ser un elemento no original del vehículo declarado. Número 3. Automóviles admitidos. Todos aquellos de fabricación nacional de gran serie, fabricados entre 1962 y 1991, inclusive con motores de 6 cilindros de 3.000 centímetros de 3.000 centímetros a 3.900 centímetros, o mejor dicho, 3 cm, de cilindrada. Comprendidos dentro de los siguientes modelos: Bajaj 1, 2, 3, 4, 2 y 4 puertas, Chevrolet 400, Chevy 2 y 4 puertas, Ford Falcon, Farline y Torino 2 y 4 puertas. El Bajaj modelo 1962, Ford Falcon 1961, Chevrolet 1962, Chevrolet 400 y 1962. Serán consideración de fabricación argentina. Los coches deberán ser totalmente estándar, excepto las modificaciones detalladas en este reglamento. Se permite para los automóviles Dodge, Bajaj y Torino la incorporación de motores marca Ford o Chevrolet, respetando la posición en el chasis del anclaje original de la caja del automóvil a instalar el respectivo motor y la posición de anclaje original en el motor. Número 4. Carrocería. Trompa. Es obligatorio reemplazar el conjunto original de guardabarros delanteros, capó del motor, rejillas de ingreso de aire, faros delanteros, etc. por una pieza única llamada trompa de material de fibra de vidrio que cubre las partes referidas del automóvil. La altura máxima de la misma se tomará en la parte trasera, que deberá quedar apoyada a la misma altura del torpedo. En la parte inferior delantera, el labio de refuerzo no podrá tener más de 100 milímetros de largo, únicamente hacia atrás, permitiéndose agregar un fije o banda material no metálico de o banda material no metálico de 150 milímetros de altura como máximo. La parte posterior de la trompa se podrá
Sujetar en el pontón de la zona del torpedo. Se permite realizar aperturas para radiador, carburador, tomas de aire, gancho de remolque, etcétera, etcétera. Los modelos de trompa a utilizar quedan sujetos a la aprobación de la comisión técnica. Se permite un canalizador de aire para el radiador, obligatoriamente de fibra de vidrio con un marco de caño 15 milímetros, 15 milímetros. Cantidad 4, en la parte más cercana del radiador a solo efecto de sujetarlo. Se permite delante del radiador una estructura de turbo 25 milímetros, 25 milímetros, 25 milímetros. Para soporte de trompa que deberá quedar a no menos de 150 milímetros del frente del canalizador, excepto 2 caños para sujetar la trompa. En el caso de que por el largo de la trompa, la distancia entre el frente del canalizador y la estructura para sujetar la trompa sea menor a 150 milímetros, dicha estructura deberá ir pegada al radiador. La estructura no deberá ser fija, deberá ser lonada con tornillos de un diámetro máximo de 8 milímetros. Los pienes o pernos de soporte delanteros deberán estar paralelos al suelo a una altura máxima de 250 milímetros, del mismo pudiendo sobresalir como máximo 50 milímetros con la trompa con una determinación esférica, no punta, no filo. Se permite también el uso de un conjunto soporte, trompa, canalizador de aire de radiador, radiador, toma de aire del material fibra de vidrio o aluminio, espesor máximo 1,5 milímetros, con la condición de que este conjunto no tenga ninguna estructura tubular, cajones, etcétera, que su ancho no pase la línea de las cubiertas y no tendrá peso alguno, excepto el canalizador de aire del radiador. Tanque de combustible deberá estar ubicado dentro del baúl. Se admitirá tanques homologados de capacidad libre con tapas de llenado hermética y su respectivo respiradero. El tanque de combustible deberá estar ubicado dentro de un contenedor metálico aluminio que lo rodee para evitar deformaciones. Además deberá contar con una descarga a tierra y sunchos metálicos para su sujeción. Se deberá colocar válvula antiderrame en el respiradero del tanque. Estructura de seguridad. Deberá construirse la estructura de seguridad con tubos de acero. La misma será de concesión libre. No se permite ningún caño por debajo del piso y ningún caño debe dificultar el ingreso del piloto al habitáculo del automóvil. Medidas permitidas: 38,0, 41,3, 41,3, 3,2, 2,5, 2,8 de espesor, 44,5, 51,0, 38 milímetros, 2,5, 2,0, 2,0 de espesor. La estructura deberá cubrir como mínimo el sector del habitáculo. La estructura mínima permitida debe ser como el dibujo adjunto. Se permite tubo de acero 030, diámetro mínimo 42 milímetros a 44 milímetros, con un espesor de 1,3 milímetros y a 1,6 milímetros. Se recomienda utilizar la planchuela para la construcción de la estructura de seguridad. Esta estructura deberá estar soldada. Prohibidos caños por debajo del piso del automóvil, excepto los permitidos. Se permite por debajo de los pisos una cruz de caño vinculada al interior de los zócalos, o en su defecto estos se podrán reemplazar por un caño estructural o redondo que por sobre el piso se podrá vincular a la estructura de la jaula al mismo. En la zona de vano motor, la estructura y refuerzo son de libre diseño, no pudiendo cumplir funciones aerodinámicas. En el baúl, los cañones laterales deberán llegar hasta la cola, no deberán estar unidos por uno transversal. Los caños deberán ser de un diámetro no mayor que los autorizados para la construcción de la jaula base. Es obligatorio hacer dentro del baúl una estructura en turbo de acero, diámetro mínimo 38 milímetros, espesor
1,2. Se deberá poner 2 caños laterales hasta la cola del auto dentro del baúl, unidos con uno transversal, como protección del tanque de combustible. Es obligatorio colocar el pontón y la cruz de la jaula del lado del piloto, una chapa dura de aluminio o de acero de 2 milímetros de espesor mínimo, sujetarlo a la jaula. Prohibido agujerear la jaula para su instalación. Están permitidos aquellos de fabricación argentina de gran serie fabricadas entre 1962 y 1991, inclusive en lo que la carrocería se refiere únicamente. Podrá ser alivianada siempre que mantenga el aspecto original, excepto los pasaruedas que podrán ser modificados en forma y tamaño. Se permite un cubre-ruedas lateral que no cubra en su totalidad la misma, construido en fibra, goma o plástico. Se permite tomas de aire para la ventilación de los frenos delanteros y traseros, sin que sobresalgan de los laterales de la carrocería. Obligatoria la colocación de espejos retrovisores en ambos lados. Un espejo retrovisor en el interior. En el interior se permite sacar canaleta de gotero frontal hasta la parte superior del parabrisas. Es obligatoria reemplazar el parabrisas por uno triple o laminado, con excepción del caso que no haya disponible en plaza para algún modelo del vehículo que se deberá utilizar lámina de seguridad en la parte interior del mismo. Es obligatorio reemplazar los cristales originales de las puertas delanteras, traseras y lunetas por acrílicos o policarbonatos. En las ventanillas delanteras deberán estar en la posición que viene colocados los cristales originales o apoyados en la parte exterior de su marco. En las ventanillas traseras podrán ir sujetos al marco externo que sirven de guía a los cristales originales. En la luneta deberá respetar su posición original y podrá tener agujeros para evacuación del aire del interior. Se permite elevar el piso donde trabaja la bocha del diferencial con forma de cajón de chapa de acero a solo efecto que no interfiriera con la bocha del diferencial. Se permite cortar un sector del piso para colocar una tapa postiza de chapa metálica sobre la caja de velocidades para facilitar su extracción. Esta chapa deberá cubrir en su totalidad el corte efectuado sobre el piso. Se permite elevar el túnel del cardan. Se permite soldar las puertas traseras o en su defecto reemplazarlas por paneles similares que deben estar soldadas a la carrocería. Se permite en todos los automóviles de 4 puertas incrementar el largo de la puerta delantera del largo del piloto hasta un máximo de 150 milímetros. Desplazar parante. Se permite reemplazar la tapa de baúl por otra de material libre con cierre exterior, manteniendo el ancho original del guardabarros, pudiéndose acortar hasta 300 milímetros. Como máximo su medida del sentido longitudinal, la parte sobrante soldar a los guardabarros y cola. El piso del baúl deberá tener la altura original. Se permite eliminar el alojamiento de la rueda de auxilio. Se permite en los automóviles Ford Falcon y Dodge usar el pozo del alojamiento de ruedas de auxilio con una profundidad máxima de 200 milímetros. El torpedo del automóvil deberá respetar en la parte superior el cortón original de cada uno. Debajo de esta línea el parallamas tendrá forma de chapa de acero perfectamente soldado al casco del vehículo y en ningún caso debe estar más atrás de la línea generada por el inicio de las puertas delanteras. Es obligatorio el uso de pontones en cada lateral de la carrocería. Plano ajustado a juntos. Se permite colocar, plano a juntos. Se permite cortar los parantes de las puertas delanteras sobre la parte más baja del parabrisas hacia abajo. Cortar
Los parantes centrales solo para permitir la instalación de los pontones desde la altura de las mismas hacia abajo, permitiendo su reparación. Se permite cortar las puertas laterales en la parte inferior para la instalación de los pontones. Las puertas delanteras que no usen bisagra originales, obligatoriamente los pernos de pivot deberán tener seguros que no permitan que las mismas se salgan. Se permite en los automóviles Chevy eliminar o reemplazar los bujes que unen al falso chasis a la carrocería por otros bujes de distinto material. Sobre el falso chasis delantero al piso de la carrocería, conservando la posición longitudinal original y alivianar. Se permite en los automóviles Chevy modificar travesaño delantero a solo efecto de dar espacio al balanceador armónico del grupo motor. Se permite en los automóviles Chevrolet 400 colocar un puente de anclaje de parrilla inferior al anclaje de parrilla inferior, pasando por debajo del motor. Se permite en los automóviles Ford Falcon y Farline eliminar los refuerzos que unen torpedo en la torreta de suspensión delantera. Se permite en los automóviles Torino modificar en su altura la torreta de suspensión delantera en su apoyo superior de espiral. En los automóviles que traigan unidos las puertas del chasis en su parte delantera, se podrá reemplazar el cajón original por uno similar y de pranchuela sin variar su posición original. En los automóviles Ford Falcon, Farline y Chevrolet 400, en los falsos chasis delanteros en el lugar del trabajo en la parrilla inferior, intensores, se permite hacer una muesca hacia arriba, tomando como máximo la cara superior del falso chasis a solo efecto que interfiriera con la misma. El falso chasis deberá conservar la forma y posición original. Se permite los falsos chasis traseros en el lugar donde trabaja la cañonera hacia una muesca más arriba, teniendo como máximo la cara superior del falso chasis a solo efecto que no interfiriera con la misma. Los falsos chasis deberán conservar forma y posición original. En los falsos chasis traseros, en caso de destrucción y posición original. En los falsos chasis traseros, en caso de destrucción, se permite su reparación con chapa o turbos estructurales, pero de la misma forma medidas que los originales. Que las originales. En la parte trasera de los falsos chasis cola se permite unir ambas puntas con un caño estructural. Obligatorio colocar una chapa metálica soldada estructural. Es obligatorio colocar una chapa metálica soldada a la carrocería en la zona posterior al respaldo del asiento trasero que orificiará de parallama para evitar la comunicación entre el habitáculo y el baúl. Debe ser estanco. Se considerará habitáculo desde el torpedo hasta el término de la luneta trasera. El puente de la caja y el soporte de la caja son de forma libre, pero deberán conservar sus posiciones originales. Se permite cualquier tipo de soldaduras, la chapa de acero a utilizar para reparaciones o modificaciones debe ser como mínimo de 0,7 milímetros de espesor. Casi lo olvido. Se deberá colocar válvula antiderrame en el respiradero del tanque. Se recomienda utilizar la pranchuela para la construcción de la estructura de seguridad. Esta estructura deberá estar soldada. Creo que lo leí. Bueno, lo digo por las dudas. Lo voy a leer otra vez por las dudas. Bueno, sigamos. Decía, esta estructura deberá estar soldada. Prohibidos cañones por debajo del piso del automóvil, excepto los permitidos. Se permite por debajo de los pisos una cruz de caño vinculada al interior de los... Sí, lo leí, sí. A ver, un segundito, a ver. Sí, lo leí. Bien, vamos al siguiente. Número 6.
Peradera. La peradera deberá ser colgante de construcción libre. Se permite en todos los automóviles colocar los apoyos de los pedales, apoyo de pie, como máximo 10 centímetros hacia atrás de la línea imaginaria de los parates delanteros de las puertas delanteras. Los automóviles que no se ajustan a esta medida deberán cargar un lastre de kilo por centímetro, excediendo en el interior del habitáculo del lado opuesto, en línea a la ubicación del piloto y en el piso, como indica en el artículo 36. Número 6. Peso. El pesaje se realizará a los automóviles cuando lleguen de la pista. Con piloto en su interior después de las clasificaciones series o finales. No se podrá recargar en el mismo ningún tipo de líquido, aceite, agua a la batería, aceite, agua a la batería, líquido de frenos, aceite en caja o diferencial. Ante cualquier eventualidad la comisión técnica determinará el cumplimiento estricto de este punto. Pesos mínimos con piloto incluido sin tolerancia. Para Torino, Dodge Chevrolet 400, Ford Falcon Fairlane. Para Chevy 2 y 4 puertas, Dodge Valiant y Torino serán de 1.340 kilos y el otro será 1.390 kilos. Número 7. Suspensión trasera. Número 7. Suspensión trasera. Barra estabilizadora trasera. Barra. Cantidad 1. Debe ser redonda de un mismo diámetro en toda su extensión. De una sola pieza. Las barras tomadas a la carrocería deberán llevar biletas, los cuales se permite rotular. Los soportes de las mismas deberán estar anclados en los largueros del chasis, sin ningún otro tipo de estructura. Distancia entre ejes. Deberá ser la original del vehículo a utilizar en su tolerancia. 2819, 2794, 2780, 2946, 2819, 2705, 2819 y 2723. Menos de 30 milímetros para todas las marcas y modelos. Trocha. La trocha máxima permitida para todos los vehículos delantera y trasera serán de 1980 milímetros, medidos en la parte inferior externa de cada llanta. Tomar en el labio de apoyo de la cubierta. Despeje mínimo. La altura mínima será de 65 milímetros sin tolerancia, con piloto sentado en su puesto, su trompa desmontada, apoyada con 35 libras en los 4 neumáticos como máximo. Esta altura será medida en un calibre fijo de 65 milímetros, el cual deberá pasar libremente entre el suelo. El elemento más bajo del automóvil sea cual fuere, ante un eventual siniestro, golpe o desprendimiento de algún elemento durante la competencia. La parte afectada será obviada de esta medición. La medición no se realizará cuando se utilice cubiertas La medición no se realizará cuando se utilice cubiertas ancorizadas, lluvias. Y el otro me olvidé tomar en el labio de apoyo de la cubierta. El otro, lluvias. El otro, despeje mínimo. Estáticos. Deberán estar en la posición original del vehículo en su parte delantera, en los anclajes originales de la carrocería. En todas las marcas, la hoja maestra deberá tener el largo original de vehículos utilizar o el largo del Ford Fairlane.
Farline. 1587, 1473, 1397, 1422 y 1397. Menos de 30 milímetros para todas las marcas y modelos. Para los automóviles que utilicen el largo de elástico del Ford Farline, se permite modificar el agujero de anclaje del gemelo al falso chasis centímetro, como la diferencia del elástico a utilizar. La distancia de la parte delantera, centro del tornillo, hasta el pitón central deberá ser la original, más o menos 10 milímetros. 640, 560, 510, 630, 605 y 510 y 10 milímetros para todas las marcas y modelos. En todas las marcas de automóviles, la segunda hoja deberá ser envolvente en su parte delantera al ojo de la maestra. La envolvente no podrá ser menor del 80% del diámetro del ojo de la maestra. Todas las hojas deberán acompañar la curvatura de la hoja maestra en posición de descanso. Ninguna hoja podrá sobrepasar el largo de la hoja maestra, ni ser la más larga que la anterior, está debajo de la nota maestra, excepto la que se autoriza envolverte al ojo de la hoja maestra, que estará por sobre la hoja maestra. Todas las diferencias, todas las hojas deberán pasar por el centro de anclaje diferencial. No se permite ningún elemento extraño que no equipe los automóviles de gran serie. El ojo trasero de elástico podrá ser postizo. El sobrante de la hoja no podrá superar los 10 milímetros. Ancho máximo de las hojas 65 milímetros. El espesor y cantidad de hojas libres. Se permite achicar los ojos de elástico e intervenirlos. El anclaje de diferencial al elástico podrá ser similar o igual al original Chevy. Respetando sus medidas, se permite 2 gran pas o collar más que el original en la parte delantera o trasera del elástico, que la que deberán mantener el ancho de la misma igual que el original, o podrá ser 2 planchuelas con tornillo pasante únicamente tipo sándwich. Los gemelos de elástico deberán tener como máximo 90 milímetros de centro a centro de pernos. Se permite enfundar los elásticos con una funda que se puede retirar en el momento que la comisión técnica lo requiera. Para los automóviles taurinos se permite el uso de elásticos, debiendo utilizar el anclaje delantero originales de los tensores como anclaje de elástico y cumplir con todas las otras condiciones de este apartado. Cañonerías rígidas de industria Dana 3044 Transas. El Atom que equipare vehículos de gran serie se permite reforzar. Los refuerzos serán cañonerías rígidas. Los refuerzos serán de 2, uno por debajo de la cañonera y el otro de frente, lado piñón. Tomados en las puntas de las mangas en el núcleo podrán ser regulables. Permite suplementos entre la cañonería y el elástico para variar la altura, no pudiendo superar el largo de soporte del elástico. Se permite hacer reguladores de comba en las puntas de las mangas y los manguitos. Amortiguadores, uno por rueda, deberá ser de origen nacional que equipare automóviles de gran serie construidos interiormente con elementos nacionales sin depósitos externos, no regulables exteriormente, no persuadizados, permitiéndose variar los valores de dureza, permitiendo rotura los delanteros. Los requerimientos técnicos para los amortiguadores son los siguientes: sistema biturbo de pistón único solidario al vástago, pistón sintetizado o pulvimental lúgica. El sistema de válvulas al extremo de la camisa o cilindro interior. Se prohíbe la presurización
de cualquier tipo o diseño, gas, resorte, etc., como así también todo tipo de sistema de regulación, salvo aquella en la que sea necesario, desarme el cuerpo del amortiguador para realizar. Prohibido sistema Penske o similar. Se permite colocar en el vástago el amortiguador un taco o tope de contragolpe. Los componentes internos del amortiguador y su principio de funcionamiento deberá ser concordantes con el siguiente diagrama. Se permite reformar la torreta para poder sujetar los amortiguadores con ojal o perno, respetando la posición original y suplementar para dar altura. En los automóviles Falcon, Fairlane, Chevrolet 400 y Chevy se permite en el soporte del amortiguador delantero modificar la forma del anclaje en su parte inferior, colocando una pranchuela o una U, de ahí salir con una ojal respetando posición original. Se permite en todas las marcas de automóviles colocar el amortiguador sobre la cañonera y con el anclaje superior libre. Se permite rotular. Tipo de anclaje libre, ojal y pernos prohibidos, balancines. En los automóviles Torino con terceros se permite un grupo amortiguador con espiral concéntrico regulable en su altura. Únicamente en suspensión trasera. En los automóviles Chevy se permite intervenir el anclaje original del trasero original del amortiguador en su parte inferior, quedando en la parte interior de los elásticos. Estos automóviles que usan el lugar original del amortiguador pueden modificar el anclaje del mismo soporte con vástago tipo Ford o por medio de una U al soporte. En los automóviles Ford Falcon y Fairlane se permite en la parte inferior del amortiguador reemplazar el perno o vástago por una ojal anclado a la manopla por medio de una pranchuela. Deberá ser el sistema original de vehículo a utilizar. Se permite una barra transversal recta de una sola pieza que podrá roturarse en ambas puntas. El soporte sobre el falso chasis para la misma es libre, sin que éste actúe como estructura. Entre los falsos chasis en la zona de soporte podrán vincularse al falso chasis. Opuesto por medio de un tubo de acero cuyo diámetro máximo no supere los diámetros autorizados para la jaula base o un cañón estructural que no supere por lado 50 milímetros. En los automóviles torinos se pueden reformar los tensores originales para hacerlos regulables. También colocar una rótula en la parte delantera del tensor, una rótula por tensor. Variar el anclaje en carrocería y en diferencial de forma vertical. También colocar un tensor central tomado a la carrocería y al diferencial con sus anclajes libres y roturados. Se permite en todas las marcas reemplazar bujes Synth Block de goma por bujes de plásticos. Se permite en todas las marcas poner el amortiguador sobre la cañonera. Número 9. Suspensión delantera. Barra estabilizadora. Cantidad 1 de libre diseño. Posición libre por delante del pedal para llama. Se permite sistema cuchilla. Prohibido tener regulación desde el interior del habitáculo. Parrillas de suspensión. Original del automóvil a utilizar los anclajes de las parrillas superior e inferior de los tensores de caja de dirección, brazo, auxiliar, resortes y amortiguadores deberán respetar su posición original, salvo aclaraciones particulares de este reglamento. En la vinculación de las parrillas de suspensión con la punta del eje se permite reemplazar las rótulas originales por rótulas esféricas, sin vástago, con anclaje mediante buje porta-rótula ubicado en posición original respetando distancia y entre centros originales. Su adaptación será efectuosa sobre las parrillas originales. Los apoyos de espiral
y soporte de parrillas deberán ser originales en forma, medida y ubicación. Se permite un aro guía para el espiral en la parte inferior del mismo. Mantener inclinación original en plano, frontal y lateral. Inclinación original en plano, frontal y lateral. Se permite reforzar libremente, cambiar los bujes Sync Block de gomas por otro de plástico o por rodamientos, por rótulas uniball únicamente. Se permite modificar el ángulo de apoyo en la zona de rótula de las parrillas al fin de no permitir su bloqueo. Se permite en todos los automóviles hacer trabas para los reguladores de comba, separadores, especiadores, bolones libres, eje de parrillas superior material y dimensión libres. Manteniendo entre centros originales en los bujes de parrilla agujeros de sujeción a chasis. En los automóviles Chevrolet 400 Dodge Valiant se permiten rótulas de vehículos de gran serie modificar para su adaptación sin variar su entrecentros originales en las parrillas. Para Chevrolet 400 Dodge y Valiant en las parrillas. En los automóviles Dodge Valiant se permite reformar la rótula inferior original para aflojar una rótula esférica sin vástago, agrandar los alojamientos de los hexágonos de la barra de torsión para alojar otra de mayor medida y un refuerzo de barra tipo sándwich sujetos entre sí o en su defecto una bancada sujeta al chasis. Para los automóviles Tonino se autoriza a reemplazar el Cristo por una rótula uniball con su correspondiente adaptador, conservando los centros originales. Barra de barra central 430, 615, 695, 600 a 795, 615, 430, 695, 600, 750 a 750, 578, 523, 462, 465, 400, 425. El otro 425, 400 y 465. Entre Pillman y auxiliar, entre extremos de Pillman, la extremo izquierdo, 45, 80, 90, 110 y 32. Brazo de largo Pillman, 140, 128, 128, 130, 136, 130, 135 y 132. La tolerancia del error de dicha medida será del 3%. La tolerancia del error de dicha medida será del 3%. Largo de parrilla, superior e inferior, 209, 230. 209, 240, 245, 240, 225, 251, 332, 335, 398, 393, 339 y 345. 225, 140, 145, 230, 152 y 265. Largo de parrilla. Sigamos. Espirales libres. En su parte superior deberá ir apoyado en el chasis en su posición original. Se permite un aro guía fijo. Deberá mantener su inclinación original tanto en el plano frontal y lateral. Son libres en cuanto a su rigidez. Diámetro de espiral, diámetro exterior, pasos de espirales variable o progresivo, pero deberán conservar la cantidad original por rueda. En los automóviles Ford Falcon, Fairlane, Chevrolet 400 deberán tener el caballete del espiral en posición original que deberá
que deberá el espiral en su parte superior apoyarse en el anclaje original de la carrocería y el otro externo deberá sustentarse en un plano de apoyo e inclinación original tanto en el plano frontal y lateral. En los automóviles Torino, cuando reemplacen el Cristo por una rótula Unival, podrá tener un caballete de apoyo de espiral tipo Ford Falcon. Se fijarán a la parrilla superior y el mismo estará a una distancia máxima de 50 milímetros del centro de la rótula Unival. Puntas de eje de portamasas originales. Se permite enviar en forma concéntrica con la original, similar a reforma del palier flotante, y reforzar libremente, conservando las medidas de entrecentros y alturas inclinaciones que deberán ser las originales. La masa debe ser de acero, montada sobre dos roulements cónicos con un separador calibrado que permite el bloqueo de las tuercas de sujeción. Se permite en los automóviles Chevrolet 400 el uso de punta del eje Chevy. Original del vehículo a utilizar. Se permite colocar precarga una por lado que deberá ser construida con varilla, cadena, correa o linga. Con principio de funcionamiento mecánico podrá actuar conteniendo la expansión o compresión. Su anclaje superior debe ser fijo a la carrocería o chasis. El inferior contenido en las parrillas de suspensión superior o inferior. Se permite un taco de goma de 20 milímetros como máximo, de altura como tope de expansión. Se permiten los tensores de la parrilla inferior adaptar una rotura esférica Unival con un vástago de 16 milímetros. Como mínimo por lado, este tensor podrá ser regulable y libre diseño. Regulable. La posición ahí está. La posición del tensor podrá ser por sobre o por debajo o por el frente de la parrilla en posición orientación original. Su forma de sujeción deberá ser tipo abulonado a la parrilla o de un soporte tipo Hall en el frente de la misma. Abulado o soldado, prohibido rotular. Su forma de sujeción con el falso chasis es de libre diseño y su posición podrá modificarse en altura más o en menos 30 milímetros respecto a la original. Es obligatorio tener una linga de acero diámetro 10 milímetros mínimo a la par del tensor, anclada por el lado al falso chasis y el otro a la parrilla inferior. Se permite colocar en la parrilla superior un tensor regulable rotulado que deberá seguir el plano horizontal del eje de la parrilla con un largo máximo de 400 milímetros hacia adelante o hacia atrás. Casi lo olvido, antes que se me olvide. Miren, lo digo rápido. La tolerancia de error de dicha medida será del 3%. No, sí, bueno, no, también. Bueno, solo eso, nada. Es solo para comentar, ¿ok? Dale, sí. Por abajo, antes de que se me olvide, los que están de abajo de la tolerancia de un error podría ser de 3%. Así que, nada, eso es lo que quería comentar. Dale. Estos son para las tres divisiones, para la GTA, la GTB que estamos ahora y la clase A. ¿Ok? Bien. Así que son parecidos pero diferentes. Pero ahí nomás. Bueno, sigamos. Número 9. Número 9. Sistema de dirección. Original del vehículo a utilizar. Prohibido de sistema de dirección asistida. El brazo Pirman auxiliar barra central Ackerman deberá respetar sus entrecentros originales. Se permite cambiar multiplicación en caja de dirección. Se permite rotular brazo Pirman conservando entrecentros originales. Se permite rotular barras y extremos. La columna de dirección es libre, pero deberá tener como mínimo 2 crucetas universal. Se prohíbe el uso de
machones. La barra central original podrá ser reforzada. Se permite variar la altura de los ojos de anclaje y los extremos de dirección, conservando los centros longitudinales originales. Se permite reforzar el brazo Ackermann, Pitman y auxiliar. Se permite en el brazo auxiliar el... Sigamos. Se permite en el brazo auxiliar el uso de rulemanes tipo de construcción libre, manteniendo entre centros originales. En los automóviles Chevrolet 400 se permite colocar el soporte del brazo auxiliar en la parte interna del falso chasis, como en los automóviles Ford. Número 10. Frenos. Es obligatorio el sistema de disco en las 4 ruedas, doble círculo o doble bomba. Los calíperes a utilizar deben ser de fabricación nacional que equiparen automóviles de gran serie. Los capilares tendrán como máximo 3 pistones. Deberán ir colocados por delante o por atrás de la línea de punta del eje o eje. Cantidad una por rueda. Se permite separadores y aislamiento térmico entre pastillas y pistón. Pistones originales con trabajos libres, permitiendo eliminar guardapolvos. Disco de freno de fabricación nacional tendrán como espesor máximo 30 milímetros, un diámetro máximo de 300 milímetros. Cantidad 1 por rueda. Prohibido los tipos flotantes. Los discos podrán ser ventilados. Se permite espaciadores en los capilares para su colocación. Se permite en los discos rectificar y ranudar para descarga de polvo y refrigeración. Prohibido agujerear o ranura circular concéntricos. Se permite discos de frenos sin copa en su adaptación o espaciador de material libre. Pastillas de frenos libres en material y forma original. Se permite la refrigeración por medio de aire con tomas, canalizador, cobertor, manguera, etc. No pudiendo cumplir funciones aerodinámicas, cañera, reguladores y accesorios libres. Prohibido sistema ABS o similares. Número 11. Batería, cantidad 1, voltaje máximo 12 volt, tamaño libre, ubicación libre, excepto baúl, deberá estar sujeta por fijes o marco de hierro con tensores de 8 milímetros mínimo, contenida en una caja de material asistida y inalterable a los ácidos, provista de tapa de forma que contenga los líquidos en caso de roturas o derrames. Número 12. Anclaje del motor. Deberá ser la ubicación original del motor a utilizar en bloque y chasis, respetando el sistema abulonado en el bloque, pudiendo modificar el sistema en el chasis. Los automóviles Torinos 7 bancadas podrán correr con el motor hacia atrás en la distancia que da el anclaje original de 4 bancadas, sin variar su posición original. Además, colocar un puente para el soporte del patamotor. En los automóviles Dodge Valiant con motor original, desplazar el mismo hacia atrás. 180 milímetros, 10 milímetros, variando el anclaje del motor en su falso chasis sin variar altura original. Número 13. Motores. Tapa de bancadas originales del motor block a utilizar. Se permite el número 13 motores. Ahí está. Tapa de bancada. Ahí está. Tapa de bancadas originales de motor block a utilizar. Se permiten los refuerzos abonados en los tornillos de bancadas en los motores Ford. Se pueden reemplazar las bancadas por el número 5. Además, se podrá
Colocar la número 4 de acero. Cigüeñales, original de fabricación argentina, el correspondiente a cada motor a utilizar. Se permite rectificar con una tolerancia máxima de desplazamiento original del cigüeñal 3.3 milímetros medidos de la carrera de pistón. Se permite la colocación de guías para el volante, el trabajado de los conductos de lubricación, el balanceo y ranurado, sin modificar su estructura original. Se permite roscar en la parte donde se trabaja el retén de bancada, tratamientos de dureza, rosca, punta de cigüeñal para sujetar balanceador, reemplazar buje de directa por ruleman. Se permite quitar las rebarbas que se originan por los moldes de forjado sin pulir. Se permite únicamente el pulido de los muñones. Prohibido alivianar. No se permite el contrapeso, el desplazamiento de los muñones ni el pulido del cigüeñal. En los motores Chevrolet del cigüeñal. En los motores Chevrolet se permite la utilización del cigüeñal forjado de industria argentina General Motors. Se prohíbe en los motores Chevrolet usar el cigüeñal 250. Se prohíbe en los motores Ford la utilización del cigüeñal avianado en los muñones que equiparen originalmente algunos de los modelos del Farco Rural automático. En los motores Dodge Valiant no se permite el contrapeso del cigüeñal. En los motores Torino 4 bancaras se permite contrapesar. Se permite para los motores Torino de 7 bancaras un cigüeñal con doble contrapeso, cubica, respetando los diámetros de los muñones y la carrera original. A los motores Torino se le permite reformar la cola para sacar los bulones pasantes y colocar bulones roscados. El peso mínimo del cigüeñal luego de balanceo desprovistos totalmente de accesorios deberá ser 21,900, 22,500 y 30,000 kilos para Ford, Chevrolet, Torino y Dodge. Bielas, industria argentina, originales de vehículos de gran serie, Joseph Ercoli, modelo original, manteniendo los centros de trabajo originales del motor a utilizar. Se permite el cambio de bulones libres al embrujado de perno. Se permite el pulido anglanllado, balanceo del juego axial, descarga de aceite, perforar para lubricar perno, debiendo conservar identificación de fábrica. En los motores que utilicen bielas de vehículos de gran serie se les permite una tolerancia de 2 milímetros, tomando como medida los centros de trabajo de las bielas originales de motor a utilizar. En los motores que utilicen bielas Joseph y Ercoli, modelos original, se permite una tolerancia 0,5 milímetros, tomando como medida los centros de trabajo de las bielas originales del motor a utilizar. En los motores Chevrolet se permite el uso de bielas Ceval, origen Brasil. A los motores Ford Falcon se le prohíbe el uso de conjunto de biela largo 188 con cigüeñal 221. En los motores Dodge se les permite el largo de biela del motor Torino. Se permite la utilización de biela marca Edge, origen Estados Unidos o China, con los entrecentros de trabajo originales de motor a utilizar. 130.378, 137.490, 145.000, 170.010, 184.900, 189.500 y 181.000. 0,25. Pernos de pistón. Pernos libres. Diámetros originales. Para motores Dodge y Torino con pistón. Fiat 1.6, Renault 18. Deberán usar los diámetros correspondientes al pistón. Pistones. Industria argentina, conservando las medidas y estructuras de fábrica. Se permite utilizar en todas las marcas de motores pistones forjados de industria argentina, manteniendo espesor
Cantidad y altura de aros al motor a utilizar. Cabeza plana originales. Se permite el alojamiento de pernos al centro o desplazamiento original. En todos los casos, manteniendo su altura desde el centro del perno a la ranura del primer aro. Se permite colocar seguro o tapón del teflón en los alojamientos del perno de pistón. Rebajar cabeza manteniendo sus formas originales. Los pistones deberán ser colocados todos los aros como vienen originalmente en el motor. Se permite balancear y alivianar manteniendo referencias de fabricación. Posición libre. Se permite pistones con o sin corte de dilatación. Se permite hacer fresadura en la cabeza del pistón a solo efecto de que no toquen las válvulas. En los motores Chevrolet se permiten cabeza plana o pozo original, diámetro del pozo 74 milímetros y profundidad mínima 0,5 milímetros. Se permite hacer pozos que deberán ser concéntricos con el pistón para regular la compresión en los motores Ford y Dodge. Se permite a los motores Dodge y Torino el pistón de motor Fiat tipo 1.6 con sus respectivos aros. Esto puede utilizar pozo con diámetro tipo original o fresadura para las válvulas, no ambas. Se permite la altura del centro de pernos al primer aro de pistón tipo Fiat tipo 1.6 y original. En los motores Torino se permite el pistón con canleta para halos con expresor del Fiat 128 Super Europa. En los motores Dodge Valiant se permite pistón Renault 18. Aro del pistón. Libres de industria y marca, conservando las medidas según plano de fábrica de motor a utilizar. Se permite en los juegos de aros de recambio instalar en la segunda ranura lámina expansora. Se permite para los motores Dodge y Torino los aros del motor Fiat tipo 1.6 con sus expansores originales. Se permite para los motores Torino aros del Fiat 128 Super Europa con sus expansores originales. Árbol de levas. Libre en reglaje, material y sentido de giro. Medidas máximas de apoyo y ubicación general. La medida máxima será tomada con la luz del funcionamiento que finalizó en la competencia cuando la comisión técnica lo requería. Decía, en la competencia, cuando la comisión técnica lo requiera. Alzadas máximas. 10 milímetros, 11 milímetros y 12 milímetros. Para Chevrolet, Ford, Dodge, Valiant, Torino. Botadores libres de industrias argentinas, prohibir el uso de botadores a rodillos, prohibir el trabado de los mismos para que no giren. Sistema de distribución en todas las marcas de motores es libre en forma, materiales y correctores. Se prohíbe la reforma para correa dentada. Estrictamente de gran serie de fabricación nacional. De las siguientes marcas: Chevrolet 194-230, Torino 300 y 380, 4 y 7 bancadas, Dodge Valiant 6 cilindros, Ford Falcon y Fairlane 6 cilindros. Block de cilindros. Son permitidos los correspondientes a los motores anteriormente son permitidos los correspondientes a los motores anteriormente citados, canales de lubricación, agua, gases, tapones y sujeciones libres. A los motores anteriormente citados. Se permite colocar soportes soldados o abulonados para bombas de aceite. Se permite el fresado de los cilindros en el sector de válvulas de admisión y escape para desahogo. Se permite alzar
para exterior y bancada trasera para alojar retén de aceite. Se permite rectificar o encamisar hasta 0,60 de la medida estándar del motor a utilizar. Tolerancia de la rectificación 0,1 milímetros máximo. Se permite agrandar el pasaje de la varilla, levanta válvulas. Se permite colocar guías para centrar tapa de cilindros o juntas. Se permite el uso de espárragos entre roscas y tornillos, medidas originales y sobre medidas. Se prohíbe el rectificado o cepillado inclinado del plano superior, que deberá tener un ángulo de 90 grados respecto a los cilindros. Se prohíbe el rectificado desplazado de los cilindros. Se prohíbe. Se permite de los bloques 2 vayan rectificar hasta 90 milímetros de diámetro. Se permite los bloques Ford rectificar la medida de 96,58 milímetros. Se permite los bloques F100 Ecomax Max Ecom. Se permite los bloques Ford la reubicación de los tornillos de tapa de distribución. Se permite distribución. Se permite el bloque se permite el uso del bloque Chevrolet Sebel del modelo 250. Se permite el uso del bloque Chevrolet fabricación nacional, proveedor JMC. Aquellos motores Chevrolet que utilicen la medida de cilindrada mayor que 0,40 penalizará con un lastre de 30 kilos en el interior del habitáculo del lado opuesto, en línea a la ubicación del piloto y en el piso, como indica en el artículo 36. Aclaración: cilindrada de 3.000 a 3.900 centímetros cúbicos. Bueno, de 3.000 a 3.900. A 3.900. Bien. Aclaración. Número 14. Tapa de cilindros. Válvulas. Diámetro máximo permitido. Materiales y formas libres. 43.80, 42.00, 43.80, 43.80, 48.00, 38.20, 37.52, 38.20, 38.20, 41.00 milímetros. Válvulas para todas las marcas. Prohibido de titanio y las rellenas de sodio. Repito, prohibido de titanio y las rellenas de sodio. Resorte de válvulas, libre. Platillo de válvulas, libre. Prohibida los de titanio. Varillas de válvulas, libres. Varilla de válvulas. No se permite el uso de resortes compensadores sobre las mismas. Compresión. La compresión máxima a utilizar deberá ser la siguiente: para Chevrolet 9.51, para Ford, Dodge, Pagani y Tonino 10.1. La verificación de la relación de compresión se realizará con el equipo de medición marca liso modelo Compress. El recurrente del vehículo deberá declarar el diámetro del cilindro y carrera de pistón. Se deberá colocar
Espera. El concurrente del vehículo deberá declarar el diámetro del cilindro, carrera del pistón, se deberá colocar el incierto correspondiente plano o cónico en el alojamiento de la bujía, el cual deberá estar a ras de la superficie de la cámara de combustión. Es punto y es fundamental para que el equipo realice una correcta medición. En caso de no cumplir con el punto anteriormente mencionado, el vehículo quedará excluido por no cumplir con lo reglamentado. El comisario técnico quien decida el o los cilindros al que se realice la medición de relación de compresión. Si el primer cilindro medido cumple con el valor reglamentado de relación de compresión RC, se dará por válida y terminada la medición. En caso de que este primer cilindro no cumpla con el valor mínimo reglamentado, se medirá un segundo cilindro, el cual definirá la exclusión. En caso de que este tampoco cumpla con el valor mínimo del RC, si este segundo cilindro está en reglamento, este dará la posibilidad de recurrir a un tercer y definitorio cilindro que dará el resultado final de la medición. De surgir una apelación, se resolverá con el mismo método de medición. Se permite igualar compresión trabajando en la zona entre puntos en la parte opuesta de la bujía. No debe ser tocada los radios, no se debe tocar los radios, ni se debe trabajar el cielo de la cámara de compresión. Cantidad de cámaras permitidas 3 como máximo. Balancines de Industrias Argentina, original, de motor a utilizar o similares, de forma y medida Maciotra, Salimbeni, Joseph, etc. Manteniendo relaciones originales del motor a utilizar. Se permite rectificar, rellenar, tratamiento de dureza, trabajos libres en roturas. Se permite el embrujado respetando los centros originales. Se permite en los motores Chevrolet el uso de rótura de bronce. Prohibido tipo Torriton. A los motores torinos se les permite emplachurar los espárragos. Prohibido los tipos a rodillo y a aceleración liviana. Torres de balancines y eje. En la marca Chevrolet se permite roscar o espigar los espárragos. Se permite las guías de varillas de válvulas. En los motores Falcon se permite reforzar y modificar las torres de ambas partes. Eje de balancines libres. Manteniendo su diámetro original, se permite la torre de balancines de acero y aluminio. Suplementar libremente. Bulones, espárragos, separadores libres. Medidas originales y sobremedidas. Se prohíbe el sistema móludo. Múltiple de admisión, original y de gran serie, de una sola boca, estándar, exterior e interior. No se podrá sobresalir del interior del mismo ningún elemento en el sector de apoyo contra la tapa de cilindros. Se permite aislamiento térmico del mismo. Se permite doble junta, ambas de medida estándar. Se permite colocar espigas para guías. Espigas para guías. En todas las marcas se permite refrigerado de múltiple solamente con aire. En todos los múltiples con salida para servón de no ser usados deberán ser tapados. Se prohíbe el cepillado inclinado del plano de apoyo contra la tapa de cilindros. Se permite el hermandado del múltiple a la tapa de cilindros como máximo 15 milímetros de profundidad hacia el interior del conducto del múltiple, quitando material. En los motores Ford se permiten los múltiples Sprint o Max Econ, dos bocas estándar, exterior e interior libre. En los múltiples Ford se permite cortar su parte inferior, inferior, cámara de calefacción. Múltiple de escape, libre diseño y material. Sus gases
no debe, sus gases no deberán ser descargados en dirección a los neumáticos ni al suelo. Su salida deberá estar por dentro de los pontones, no podrá invadir el habitáculo, ni cortar el piso para su pasaje. Uso obligatorio en boxes del silenciador. Nacionales de automóviles de gran serie, originales de fábrica, de motor a utilizar, manteniendo su forma y medidas originales. Se permite para los motores Chevrolet, Dodge, Vaillant o Vaillant el fresado de la revalva de asiento de válvula hasta un máximo de 3 milímetros. Para las tapas de los motores Ford, 5 milímetros. Para las válvulas hasta un máximo de 3 milímetros. Para las tapas de los motores Ford, 5 milímetros. Lo leí. Para los motores Torino, 8 milímetros, todo en más, por lado del diámetro de válvula permitido. Ángulo del asiento de válvulas libres. Ángulos de asiento de válvulas libres. En todas las tapas a utilizar obligatorio fresar bajo los asientos de válvulas con una fresa de 70 grados. Se permite para la instalación de resortes el fresado de apoyos, diámetro, altura de guías. Se permite agrandar los agujeros pasantes de los tornillos de fijación de tapa de cilindros para colocar tornillos o espárragos de mayor diámetro que deberán ser concéntricos, no ovalados, para que la tapa conserve la posición original con el block. La junta de tapa de cilindros deberá tener el máximo espesor en toda su superficie. Prohibido en toda su superficie. Prohibido el aporte del material. Se permite encasquillar y rectificar planos de apoyo con el block con el de apoyo, rectificar planos de apoyo con el block manteniendo el ángulo original. Prohibido cepillar el inclinado, mantener el ángulo entre el plano de apoyo con el múltiple. 90 grados en tapas Ford, Chevrolet, Torino y 60 grados en tapas Dodge, Vaillant. Prohibido variar centros de inclinación de válvulas y bujías que deberán tener su inclinación original. Ángulo de inclinación de válvulas. Ford 10, Chevrolet 9, 12 para Dodge, Vaillant 30 para Torino. 32 para Torino. Se permite agrandar el pasaje varillas, la cámara de combustión y conducto deberán conservar la rugosidad original. Tapones de agua, aceite, conductos libres en forma, material y sujeción. Se permite en las tapas Chevrolet cortar telones de los alojamientos de los espárragos de balcancines. A los motores Chevrolet se les permite el uso de tapas Sebel Industria Brasil. A todos los motores Ford se les permite el uso de tapa Sprint Max Econo 188-221. Se permite para tapa Ford colocar entre rosca para uso de bujías de 14 milímetros. A los motores Torino se permite el uso de tapa de 4 o 7 bancadas indistintamente. Se permiten las tapas de cilindros para los motores Ford, Dodge, Torino, agrandar o pulir los conductos de admisión y escape hasta la medida máxima permitida que será tomada en el borde de la cara de apoyo con los múltiples.
Admisión y escape. Conductas y múltiples agrandar libremente. Altura 43, ancho 40, 41, 39, 33. Escape 1, 2, 5, 6, altura 34, ancho 32. Conducto general 34, altura 29, ancho 40, 39 y 28. De admisión y escape, medidas máximas para todas las marcas. En las tapas de cilindros de la marca Ford 188 o 221 se permite el uso de válvulas, medidas Chevrolet y agrandar los conductos de escape hasta la medida máxima reglamentaria hacia hacer un tabique postizo para separar el conducto central de escape que es de medida libre. Los conductos de admisión y múltiple se podrán agrandar libremente. Se permite en las tapas torinos pulir cámara de combustión para tapas de cilindros reconstruidas. Deberán, antes de su uso ser presentadas a la comisión técnica. Para los motores que las bujías sobresalen de la cámara de combustión con su alandera de fábrica, es obligatorio colocar una alandera postiza inamovible adhiera a la tapa del cilindro de dispensor accesorio para que la misma quede al ras, que no sobresalga ni quede embutida. De esta forma quedará el inserto de medición de compresión a ras, condición fundamental para su correcta comprobación. (15) Carburador. Artículo número 15. Carburador. Torre del carburador. Altura máxima de 100 milímetros, medido desde la base del carburador a la base del múltiple de admisión, con sus respectivas juntas. Los planos de apoyo con el carburador múltiple deberán ser paralelos entre sí y perpendiculares a la base del múltiple de admisión. En su interior deberá tener un conducto de diámetro 0,2 milímetros, al igual que en toda su altura, excepto en los motores Ford en carrocería Falcon, Fanlight, Torino y automóvil Chevrolet 400, que tendrán un diámetro de 42,40, 0,2 milímetros en toda la altura de la torre. Se permite para los múltiples de dos bocas marca Ford un adaptador entre la torre del carburador y el múltiple de admisión, con la condición que el diámetro de la boca superior debe ser igual el diámetro del conducto de la torre y en su boca inferior coincidente con el múltiple. Altura máxima de adaptador 20 milímetros. Esta altura se tomará como altura de la torre. O sea que la altura entre el adaptador y torre no deben superar los 100 milímetros, excepto brida. La brida de restricción debe estar colocada entre la torre y el adaptador. Toma de aire, libre en su forma y diseño, no pudiendo tener en su interior ningún elemento orientado de aire, como trompeta, etc., salvo filtro de aire, altura máxima desde el apoyo en el carburador hasta la parte más alta de la toma, 250 milímetros. El soporte de filtro o toma de aire deberá ir apoyado sobre el carburador en el lugar original. Los canalizadores deberán ser parte del soporte y en ningún caso deberá ir colocados dentro de la boca del carburador. Ningún elemento de soporte deberá ingresar dentro de la toma. Brida. Es obligatorio el uso de una brida de restricción de pasaje colocada entre el múltiple de admisión y la torre del carburador. Características de la brida. Material. Aluminio, hierro, 10 milímetros, 0,3 milímetros. Diámetro de agujeros. Tolerancia 0,3 milímetros. 0 cortante
constante en todo su diámetro. Ver gráfico de automóvil. Ahí está. De su diámetro. Cantos vivos sin chanflets, ni biseles, ni centrados. Brida de penalización. Se penalizará con una brida de restricción de pasaje colocada entre el múltiple de admisión y la torre del carburador, reemplazando la brida obligatoria por modelo al piloto que ocupe el primer puesto en pista y también que ocupe el mismo puesto definitivamente. En la prueba final, luego de sanciones técnicas o deportivas, la disminución en el diámetro del orificio será menos de 2 milímetros. Menos de 2 milímetros. Del séptimo puesto, inclusive para atrás. Descargará la brida de penalización. Todo piloto que efectúe cambio de marca o modelo de auto penalizará si fuera en la etapa regular hasta que finalice la misma o si fuera en la Copa de Oro hasta que finalice la Copa de Oro. Desde el momento que lo efectúe con una brida menos de 2 milímetros en el diámetro de los orificios. También penalizará el que ingrese al campeonato de la Copa de Oro con una brida. Penalizará con menos de 2 milímetros en el diámetro de los orificios, que quedará hasta el final del campeonato, y la brida deberá estar debidamente precintada. Careza de una sola boca. Los únicos trabajos permitidos son sacar la válvula de potencia, anular la toma de vacío para el distribuidor, anular respiradero de la cuba interior, hacer respiradero de la cuba interior, hacer respiradero de la parte exterior, agranar piso calibrado de baja hasta un milímetro, hacer calibración de aire cambiable, trabaja en el asiento y aguja punzura para más entradas del combustible, cambiar los valores del Sigurd de alta. Pulverizador debe conservar su forma exterior y medida original interior libre, ubicado en la posición original. Fijar el pulverizador y rellenar el espacio que queda. Retirar el movimiento del cebador con material epoxi. Se permite pulverizador canesa, cambiar por Holiday y el flotante del latón por plástico. Tapar la toma de vacío para el pulmón del distribuidor. Espesor mínimo de la mariposa 0,9 milímetros. Prohibido trabajar el eje. Tornillos originales o similares al original con sus arandelas. Prohibido el pulido. Hacer en la cuba un tapón roscado para el cambio de Gisleur de alta y perforaciones para su percinta. Plaqueta, todas de 3 emulaciones originales de carburador para el paso calibrado de baja hasta 1,50, canal de baja hasta 1,50, orificio de emulación hasta 0,80 milímetros, canal del aire de alta hasta 3 milímetros. Como principal de emulación hasta 3,50 milímetros. Cortar el canal de combustible en la plaqueta y tapar. Es obligatorio tener tapones roscados en todos los conductos para su medición. Sacar sistema de vacío y tapones el conducto en el cuerpo del carburador. Se podrá usar en los motores Ford. En automóviles Ford con Fairlane Torino deberán usar una base de mariposa Holiday en un diámetro de boca 39,69 0,2 milímetros con un cono debajo de la mariposa de 11 milímetros
de alto medido desde el plano de apoyo de la base con la torre hacia el lado de la mariposa. Hacia el lado de la mariposa. Altura de cono, 11 milímetros, diámetro mayor de cono, 42,40, 0,2 milímetros, diámetro menor de cono, 39,62, 0,2 milímetros. Para todas las marcas, los diámetros de boca y difusores son: la tolerancia en bocas y difusores en menos de 0,2 milímetros o en más 0 milímetros. Para todos, 40, 40, 40, 42,4, 42,4, 42,4, 0,2, 0,2, 0,2, 34, 34, 34, 34 y 34,5 para las 4. Los diámetros de boca y difusor son obligatorios por modelo de automóvil y motor. Se permite por medio de mecanizado torneado llegar a la medida mínima o máxima del diámetro de difusor para los respectivos modelos en mecanizado de cono en el cuerpo del cono en el cuerpo del carburador debe ser recto desde la base hasta llegar al difusor. Ancho máximo de la corona difusor, 4 milímetros de la medida mínima o máxima de diámetro de difusor para los respectivos modelos. Se permite sacar canto vivo o revalva del difusor, pero el radio máximo permitido es de 1 milímetro. Prohibido modificar la parte superior del cuerpo del carburador desde el inicio de la boca hasta el difusor. Está prohibido. Hasta el difusor. Un milímetro, 78, 40, 28,5. Altura del cuerpo del carburador, altura del difusor, parte superior a base del cuerpo, ancho máximo, corona del difusor 4 milímetros, altura del pulverizador en base de cuerpo a la parte central del pulverizador, exterior del pulverizador, original, rugosidad, forma, etc. Las medidas son de 1000 metros, solamente para eliminar canto vivo o revalva. Número 16. Bomba de nafta. Libre, cantidad 1. La bomba y el regulador de presión no deben estar dentro del habitáculo. Filtro de nafta metálico. Cantidad libre. Número 16. Número 17. Caja de velocidades. ¿En dónde me quedé? Ah, cierto. Número 16, bomba de nafta. Listo, lo leí. Bien. Número 17, caja de velocidades. Número 17. Deberá tener 4 marchas hacia adelante y 1 hacia atrás funcionando. Se permite para todas las marcas de automóviles. Caja CF 2,83, 1-3, 3,54 y Sunway 2,781, todas en su interior original. Las reparaciones serán sobre engranajes originales conscientes en reemplazar los dientes de sincronizado por una corona postiza. Con este sistema se anula todo el freno de sincronizado, resortes, bolas, trabas y anillos. Se permiten todas las marcas de automóviles reemplazar los engranajes originales, dientes helicoidales por engranajes de diente recto, manteniendo las relaciones permitidas por el reglamento técnico de la categoría. Se permite reformar quíntuple directa para colocar los engranajes. El sistema de selección de cambios es el original y desplazable. Tipo original con o sin frenos de sincronizado con sus respectivas trabas. Prohibido el uso de clanes. Relaciones permitidas 3,54,
2,83, 2,78, 2,83, 2,3, 54. O sea, coma. 2,31, 1,85, 1,96, 1,50, 1,38 y 1,36. Todos con 1. Y el otro 1. Se prohíbe secuencial y power shift, únicamente sistema con NH. Se permite cortar la cola de la caja. Cardan metálico de una sola pieza, piezas con aros metálicos de chapa de acero de 4 milímetros de espesor como protección y soltén en sus puntas. Se permite colocar cadena, se permite un adaptador libre diseño entre la caja y carcasa de un espesor mínimo de 30 milímetros y un máximo de 60 milímetros. Número 18. Cigüeñal. Adaptación libre. No se permite el trabajo de los núcleos ni el uso de los llamados autoblocantes. Quien quiera terminantemente prohibido la colocación de más alanderes que las originales de fábrica. Una por satélite, una por planetario y el material de los alandelas deberá ser original. Prohibido el bronce, teflón, etc. Las alandelas deberán tener como mínimo 0,2 milímetros de luz tanto en el satélite como en el planetario. Las relaciones a utilizar deberán ser que equipen vehículos de gran serie. Relaciones permitidas 3,54, 3,30, 3,07 y 2,86. Número 18. Diferencial. 19. Parieles. Obligatoriamente flotantes. Prohibido huecos homosintéticas o similares. Homosintéticas o similares. Las masas deben ser de acero y montadas sobre dos rulemanes cónicos de un diámetro máximo de 45 milímetros. Del alojamiento del eje con separador calibrado que permita el bloqueo de las tuercas. 19. Parieles. Número 20. Llantas. Se permite la colocación de separadores entre la masa y la llanta. Se permite llantas de aleación liviana o chapa de acero de 9 a 11 de ancho y 16 de diámetro. Deberá tener pintadas el número del auto y clase a la que pertenece. Prohibido labio antideriva. 21. Cubiertas. Deberán ser marca NA, provistas por el distribuidor oficial de la categoría. Slick, obligatoriamente usadas de 16, 11,5, 26. Todas las cubiertas deberán ser presentadas a la comisión técnica antes de las pruebas oficiales para el control y posterior sellado. Se sellarán 6 cubiertas por carrera, cantidad 6. Estas mismas se utilizarán en todo el evento. Todo auto que haya clasificado sin sellar las cubiertas perderán el tiempo logrando en la clasificación. O sea, sin sellar las cubiertas perderán el tiempo logrado en la clasificación. Se sellarán 6 cubiertas de la primera carrera del año. Todas las cubiertas deberán tener la numeración con máquina escáner, los cuales serán asistadas en la parrilla en las siguientes carreras a partir de la segunda. Se sellarán 2 cubiertas por carrera. Obligatoriamente se deberá usar 4 cubiertas de la carrera anterior. Mínimo, todos los automóviles deben salir a las ¿Dónde iba? Cito. Decía, los automóviles deben salir a las pruebas oficiales con las cubiertas selladas. Se permiten las cubiertas alcoholizadas obligatoriamente usadas. Número 22. Combustible. Se utilizará nafta de uso comercial para automóviles de venta al público en estaciones de servicio. No se permite el uso de ningún tipo de aditivo sin excepción. Número de octanos máximos. 100 RON.
23. Cartel libre. No se permite el uso de cartel seco. Obligatorio recipiente recuperador de vapores del cartel. Se autoriza a usar una chapa protectora de cartel medida 400 milímetros de ancho por 700 milímetros de largo. 24. Bomba de aceite. Bomba de aceite libre, exterior o interior. Bomba 1, cuerpo máximo. 24. Bomba de aceite. 25. Radiador de aceite. Se podrá adaptar un radiador de aceite el cual deberá estar ubicado en el vano motor, no pudiendo sobrepasar la parte inferior del parabrisas. Número 26. Bomba de agua. 26. Bomba de agua. Original del motor a utilizar. Turbina y eje libre. 27. Alternadores o dinamo. Libre o podrá eliminarse. 28. Polea del cigüeñal. Libre. 29. Cubre volante. Original del motor a utilizar debiendo tener obligatoriamente una protección de chapa de acero de 4 milímetros de espesor como mínimo. Debe cubrir como mínimo el 50% del mismo, prohibido aleación liviana. Embrague número 30. Permitido solamente los de tipo monodisco, seco con placa a diafragma que equipare autos de gran serie o nacional. El disco es libre, podrá usarse forros sinterizados. Se permite en la placa colocar doble diafragma, reforzar fiejes, enguiar la placa del volante y a la fundición. Se permite el mecanismo del embrague hidráulico. 31. Motor de arranque. Obligatoria su colocación y funcionamiento. Deberá estar ubicado en su posición original. 32. Encendido. Por distribución apratino o electrónico que equipare o haya equiparado vehículos de gran serie de industria argentina en la posición original del motor a utilizar. Orden de encendido original. Se permite un solo platino. Bobina de encendido, una libre. Tapa de distribuidor, rol, cables de bujía, leva, engranaje de mando libre en formas y materiales. Se permite el alargue bajo el distribuidor para colocación de cuentavueltas mecánico. Se permite anular o sacar el pulmón o del avance al vacío. Se permite variar la posición del condensador. Se permite en los distribuidores electrónicos el intercambio de captores o módulos por cualquier otro que sea de vehículos de gran serie. Módulos electrónicos 1. Captor único dentro del distribuidor. Se permite fabricar una campana sistema Hall con 6 ventanas. En los ejes de distribuidor se permite hasta 2 bujes o Ruleman tipo Torrinto. Bujía única permitida de rango térmico libre. Diámetro de rosca 14 milímetros, 17 milímetros de largo y peso 1,25 milímetros. Radiador de agua 33. La parte superior de este no debe superar la parte más baja del parabrisas y tiene que estar ubicado en la parte delantera del vehículo, delante del falso chasis. Inclinación misma 40 grados. 34. Volante del motor de acero original de fundición. Puede ser alivianado debiendo conservar su diámetro original. Se prohíbe los de alineación liviana. 35. Lastre. Deberá ser exclusivamente de bloques sólidos de plomo sujeto con 2 tornillos de diámetro mínimo de 5,8 de pulgadas de acero de alta resistencia con agujeros para precintar. Para el caso en el que el lastre vaya colocado en el piso del vehículo, deberá llevar una anadera de 50 milímetros del diámetro con un espesor de 4 milímetros. En caso de colocarlo en la estructura de seguridad, se soldará al caño de las mismas 2 orejas donde se abonará el lastre de la misma manera anteriormente descriptiva.
El lastre no podrá ser soldado al vehículo para poder ser pesado en forma independiente del mismo. El lastre deberá ir colocado en el habitáculo. 38, muy importante, 36, muy importante este artículo. Escuche, la Comisión Técnica se reserva el derecho de retirar o retener cualquier elemento del vehículo para ser analizado y revisado sin medir denuncia alguna. Quien cambie motor con posterioridad de la clasificación perderá los tiempos o posiciones obtenidas y largarán en la última posición en la prueba que corresponda. En las puertas delanteras izquierdo deberá estar escrito el nombre, grupo sanguíneo del piloto en la parte de chapa. Obligatoriamente el parabrisas, luneta, ventanillas delanteras serán transparentes e incoloro. En la luneta trasera se prohíbe todo tipo de inscripción que obstruya la visibilidad. En el parabrisas delantero se permite una banda de 25 centímetros de ancho como máximo como 25 centímetros de ancho como máximo desde el borde superior del mismo. Solo se permite en las ventanillas delanteras una franja de hasta 15 centímetros de ancho desde el gotero del techo, los trailers de los autos del techo. Los trailers de los autos de carrera deberán poseer número y clase de automóvil transportado. Se permite agujeros de ventilación para descarga de aire en la luneta trasera. 37. Número y clase identificatorio. Serán ubicados en las ventanillas traseras únicamente. Ubicación y diseño del número distintivo. Los números deberán ser colocados en los acrílicos laterales, traseros y parabrisas. El diseño de las cifras de la cifra debe ser de trazo clásico, sin adornos ni agregados que puedan dificultar la lectura. En cada lateral deberá pintarse el nombre de los tripulantes o grupos sanguíneos de los mismos en un rectángulo lo suficientemente grande para contener carácter de 4 centímetros de altura, no en el acrílico. Número distintivo lateral. En los laterales, las cifras que formen el número de auto serán de color blanco sobre un rectángulo de color negro, reventado con un filete de color blanco. El rectángulo negro deberá medir como mínimo 30 centímetros de altura por 40 centímetros de ancho. Los números blancos tendrán una altura mínima de 22 centímetros, un brazo de 4 centímetros de espesor. El revete blanco tendrá un espesor no inferior a 1 centímetro. La separación mínima entre un número será de 4 centímetros, al igual que la distancia mínima de los números al borde del rectángulo. Número distintivo frontal y trasero. Deberá ser colocado en la parte inferior derecha del parabrisas junto al apellido del piloto. Las letras del apellido deben tener 5 centímetros de altura. Las cifras que formen el número del auto serán de color blanco sobre un rectángulo de color negro. El rectángulo negro deberá medir como mínimo 10 centímetros de altura por 10 centímetros de ancho. Los números blancos tendrán una altura mínima de 8 centímetros y un trazo de 1 centímetro de espesor. La separación entre números será de 1 centímetro, al igual que la distancia mínima de los números al borde del rectángulo. El número trasero deberá ser colocado en la parte posterior del automóvil con las características arriba detalladas. 38. Medidas de seguridad. Puertas, cerraduras visibles desde el exterior que posibiliten su apertura, redes de seguridad normalizadas, los cuales deberán ir tomadas a la jaula antihuarco cubierto de la superficie del piloto. Se prohíben los cerrojos en las puertas.
Tintor. Es obligatorio tener a bordo del vehículo que al tirar 1 de 5 kilos de capacidad deberá llevar pintado el número del auto al que le pertenece con pintura esmalte sintético y en lugar visible AFFF de espuma o halo de reloj con reloj indicador de carga marbete del año en curso de OPS correspondientes, sujeto con sucho metálico, 2 salidas, una al carburador y la otra a la salida de la boca del tanque de nafta. Debe tener un mecanismo que permita accionarlo desde el interior o exterior del vehículo. El exterior debe ser colocado del lado derecho sobre el torpedo y perfectamente señalizado. Otro matafuego de 2 kilos, medio 2 kilos, manual al alcance de la tripulación. Corta corriente. Uno en el exterior del lado derecho del torpedo enmarcado en un círculo o triángulo rojo. El otro en el interior al alcance del piloto. El corta corriente. Faro de stop. Acrílico rojo ubicados en la luneta trasera, uno a cada lado. Dentro del habitáculo deberá poseer en su interior material reflectante. Se prohíbe los lineales superficie 64 cc2 8 centímetros por lado. Potencia mínima 15 watts. Faros de lluvia. Uno en el centro. Faros de lluvia. El otro faros de stop. Acá faros de lluvia. Uno en el centro, en la parte superior de la luneta acrílico color amarillo. Deberán poseer material reflectante. No se permite, los lineales deben tener una lámpara mínimo de 15 watts de potencia en cada uno de ellos. La Comisión Técnica se reserva el derecho de no admitir los faros que crean que no brinde seguridad. Superficie mínima 64 centímetros 2, 8 centímetros por lado. Deberá ser del tipo cinturones de seguridad. Deberá ser del tipo ANES de 5 puntos de anclaje únicamente homologados de competición, debiendo estar abonados a la jaula con bulones 3.8 como mínimo, gelbillas y anclaje de acero, cinta ancha de 3 pulgadas o 75 milímetros como mínimo, limpia parabrisas en perfectas condiciones de funcionamiento. Parabrisas de seguridad. Aquellos vehículos que no lo poseen, sus ocupantes deberán tener antiparras o cascos con visor, de lo contrario serán excluidos, con visor o casco con visor, de lo contrario serán excluidos de la prueba. Precintos. Todos los vehículos deberán tener un sistema que permite prescindir el carburador, caja de velocidades diferencial, un amortiguador delantero, un amortiguador trasero. Los precintos diferencial serán 2, uno a cada lado de la tapa y puestos de forma que abracen un bulón o la tapa con el cuerpo de diferencial, y el precinto de la caja deberá abrazar uno de los bulones que sujetan la caja en el cuerpo de la caja, o el adaptador deberá ser visible desde abajo para su control, o de los amortiguadores deben estar colocados en algún bulón de sujeción del amortiguador, de forma que sea necesario contar el precinto para su extracción. El precinto de la tapa de cilindros debe abrazar un bulón con la tapa de cilindros o bloque motor. Todos los precintos deberán estar perfectamente colocados en el ingreso a parque cerrado cuando termina la clasificación correspondiente a cada clase. El piloto que no cumpla con este requisito se le retirará con el tiempo clasificatorio. Cañerías de combustible. Dichas cañerías deberán ser de manguera mallada o de material ignífugo por dentro del habitáculo. Volante automático de extracción rápida obligatorio para facilitar la extracción del piloto en caso de accidentes. Prohibido las empuñaduras de madera. Deberá contar con redes de ventanillas de ambos lados, colgados de la jaula y sostenida por una banda estática. Silenciador de escape. Se utilizará sin excepción dentro del parque cerrado y boxes. Ganchos de
de remolque, atrás y adelante perfectamente señalizados con una flecha no pudiendo sobresalir de la línea de la carrocería. Web oficial. El vehículo deberá poseer en un lugar visible la leyenda www.tcregional.com, perteneciente a la web oficial de la A de volante de TCR. Luneta trasera, parte inferior. ABC TCR se reserva el derecho de colocar en todos los automóviles publicidad para beneficio de la asociación. Recuperador de gases metálicos, 1 litro mínimo. No debe permitir el derramamiento de líquido al exterior. Es obligatorio para todo piloto en las pruebas libres y competencias el uso de buzo y casco homologado. Protector cervical tipo Hans, capucha, guantes, botitas y remeras inífugas. Todos estos elementos deberán contar con las respectivas homologaciones o aprobaciones que certifiquen la utilización en competencias del automovilismo. Butacas de competición con apoya cabeza integrado de manera reconocida. Sujeta a la jaula de seguridad. Serán ubicados en las ventanillas traseras únicamente. Ahí está. Las medidas de seguridad que se mencionan en este artículo deberán ser cumplidas estrictamente y no podrá ser motivo de denuncias. Cualquier medida de seguridad faltante será motivo para no participar en la competencia sin excepción. Altura de techo a piso. Altura de techo al apoyo del asiento trasero. 1160, 1200, 1150, 1170 y 1160. 1060, 1130, 1090 y 1060 milímetros para todos. Diferencia mínima de peso trasero al piso delantero, 20 metros hacia arriba. Todas estas medidas serán tomadas en el centro del techo en la línea de los parantes. Se permite hacer un cajón de aluminio o chapa de acero para el alojamiento del escape. Sujeción libre. Número 40. Control técnico final. Terminada la prueba final, se realizará un sorteo con 10 borillas con distintos elementos del vehículo. Para el desarme, cada piloto concurrente sacará una sola bolilla y el comisario técnico o el comisario deportivo podrán pedir cualquier otro elemento para el desarme. Obligatorio el primero y el segundo. Relación de compresión, carrera y diámetro. Alzada híbridas. Borilla 1. Carburador, múltiple de admisión, torreta, toma de aire, tapa de cilindros, híbrida, si corresponde. 2. Pistones biela, expresor de aros, peso del cigüeñal, encendido, híbrida. 3. Relación de caja diferencial, control de núcleo, brida. 4. Amortiguadores, anclajes, diámetros de disco, de frenos, caliper híbrida, si corresponde. 5. Rulemans, masa de ruedas, punta de eje, elásticos y brida, si corresponde. 6. Trocha, distancia entre ejes, altura del auto, brida. 7. Cardan, embrague, parieles y cola, brida. 8. Altura y posición del motor. Control de pisos, altura del techo a pisos y brida. 9. Parrilla de suspensión, elementos de dirección, extremos, tensores, ruletas, brida. 10. Trompas, piso del lado de abajo, anclaje de suspensión, control y altura de langueros del chasis, brida. 41. Sistema electrónico de información al piloto. Es obligatorio el sistema de banderillero electrónico homologado por la CDA del ACA. Marca liso modelo A4. Dicho banderillero electrónico debe estar instalado en el auto en el momento de la verificación técnica previa de la siguiente manera. Instalación de
de la alimentación. Si el corte corriente está en negativo de la batería, está en el negativo de la batería, conecta el cable rojo directo a la batería y el cable negro. Después de la llave del corte general de corriente negativo, nunca masa o chasis. Si el corte de corriente general está en positivo, el otro negativo de la batería, conecta el cable negro directo a la batería y el cable positivo después de la llave del corte general de corriente positivo. Menos y más, ahí está, de corriente positivo. No conectar la alimentación del equipo al tacómetro o reloj del RPM ni a la instalación eléctrica que alimenta la bobina del encendido. No colocar el equipo manillo electrónico cerca de la bobina del encendido o cables de bujías. Instalación de cable de antena. La antena debe estar ubicada en el centro del techo del vehículo. El cable del RF o cable con lights debe ir desde hasta el equipo. Dicha antena debe estar a una distancia mínima de 20 centímetros. Mínima, 20 centímetros. De cualquier otra antena que tenga el vehículo. Ubicación de equipo en el auto. El equipo debe estar ubicado sobre la base de soporte provista por la empresa Liso, frente a la visión del piloto. Decía, centro superior o inferior, o bien a no más de 45 grados, izquierda o derecha del centro de dicha visión. El kit de instalación, base soporte, cable de 12V, cable de antena y antena debe ser el provisto por la empresa Liso. ¡Terminamos! ¡Bandera cuadros! ¡Se terminó el video! Gente. Muy largo, pero por fin lo terminé. Bueno, gracias, gente, por ver este video. Hemos terminado con el reglamento técnico de la categoría TC regional de la clase GTB. Tiene un reglamento técnico muy similar, bueno, en algunos puntos, pero muy similar a la GTA. La verdad que es muy interesante realmente porque tiene distintas cosas que comparten y otros son muy diferentes, pero son bastante similar el reglamento técnico de la GTB. Así que bueno, nada, muy buen video, interesante reglamento, creo que es para entenderlo, así que bueno, muy bien realmente, así que mi garganta está, pero por fin terminamos el video. Bueno, muchísimas gracias, gente, por haber visto este video, si llegaron hasta aquí. Gracias, gente, nos vemos en el próximo video, con el último video de la categoría del TC regional de su reglamento técnico. El próximo será la última clase, los chasis TC regional, la clase A del TC regional, la última también con su reglamento técnico. Estaremos con el último video y terminaremos oficialmente con la categoría TC regional con la clase A. Obviamente muy diferentes a las otras clases, los chasis. Estaremos en el próximo video con su reglamento técnico de la categoría TC regional clase A. Gracias, gente, nos vemos hasta el próximo video. Adiós.